Vamos a seguir con nuestro análisis de obras selectas de Stephen King y tras completar en el vídeo anterior los relatos más destacados de pesadillas y alucinaciones, hoy volvemos al terreno de la novela. 5 años después de publicar la antología citada, Stephen King publicó la novela Un saco de huesos, Bag of Bones, del año 1998, en septiembre de 1998. Hay que señalar que en los 5 años exactos que transcurrieron entre los dos libros, publicó otros que no he seleccionado para esta antología. Los de 1994 y 1995 son novelas que se titulan Insomnia y El retrato de Rose Madder. Reconozco que no las pude completar. Insomnia no me gustó desde el primer momento y el retrato de Rose Madder avancé bastante más, pero también llegó un momento en que tuve que dejarlo. Solo mencionar que Rose Madder es la última de las 3 novelas que forman la trilogía de las mujeres heroicas, consideradas Dolores Claiborne, El juego de Gerald y El retrato de Rose Madder. Son personajes femeninos que sufren algún tipo de maltrato o abuso por parte de sus maridos y o padres. En 1996, King realizó un interesante experimento literario que fue volver a la clásica novela por entregas del siglo XIX. Publicó en 6 partes, entre marzo y agosto de 1996, la novela La Milla Verde, publicando un pequeño libro con cada una de las partes de una sola novela, para ver si el público seguía fielmente el desarrollo de los acontecimientos. Fue un relativo éxito y sobre todo daría lugar a la película del mismo título, rodada en 1999, que tiene una muy alta valoración entre el público, siendo la tercera más valorada en Film Affinity entre las adaptaciones de Stephen King, tras El Resplandor y Misery. Tuvo también 4 nominaciones a los Oscar, aunque no ganó ninguno. La película la considero muy interesante, tal vez demasiado larga, pero interesante. Y la novela no... Es decir, la película, como pasa a veces en estas adaptaciones de Stephen King, la novela se ve superada por la película. Es decir, considero la novela La Milla Verde no de las mejores obras, aunque es muy destacada la idea de publicarla por entregas. Ese mismo año, de hecho al mes siguiente, septiembre del 96, Stephen King publicó 2 novelas simultáneas firmadas como Richard Bachman, aunque para entonces todo el mundo sabía que Richard Bachman era su seudónimo. Se titulan Desesperación y Posesión. Transcurren en universos paralelos protagonizadas por los mismos personajes. Y tengo que reconocer que Posesión ni siquiera he llegado a leerla. Es una de las pocas obras de Stephen King, creo que son solo 2, que ni siquiera he empezado. Teniendo en cuenta que de Desesperación solo me gustó la primera parte y que tampoco la completé porque ya empezaba a perderse por vericuetos a menos de la mitad de su desarrollo, teniendo en cuenta que Posesión es una obra paralela, pues consideré que tampoco me gustaría y la dejé sin leer. Pero si algún día la retomo y tengo otra opinión de la misma, pues no cuesta nada intercalar otro vídeo. Y ya por último, en 1997, publicó el 4.º volumen de La Torre Oscura, que como ya indico no es mi género favorito y por eso solo he leído 1,5 de las, creo que son 7 partes de que consta esta saga. Llegamos por tanto a septiembre del 98, cuando se publica la novela que voy a comentar, Un saco de huesos. Destacar que
es la primera novela de King publicada por la editorial Scribner, con la que todavía continúa, que alguna vez dije por error que era Viking, la que sigue hoy, ¿no? Hace ya 28 años que está con Scribner. Primero empezó con Doubleday, que es con la que solo editó 6 novelas, 6 libros. Scribner, perdón, Viking, entre 1979 y 1997, y desde el 98 a la actualidad Scribner. Si bien ha habido alguna que puntualmente, por pertenecer a otro género, pues ha publicado con otra editorial. El argumento de un saco de huesos, que por cierto la frase tiene un doble sentido, porque un saco de huesos es como se refería el escritor, si mal no recuerdo, Thomas Hardy, a los personajes literarios, que por muy logrados que estén, no son más que un saco de huesos al lado de los personajes reales. Y luego, naturalmente, conociendo a King, hay un saco de huesos reales en algún lugar. De nuevo es el escritor el protagonista de esta... Es un escritor el protagonista de esta novela, Mike Noonan. Ha sufrido, la novela se ambienta en dos tiempos, 1994 y julio de 1998, que es cuando transcurre casi todo. En el verano del 94, la esposa de Mike Noonan, el escritor de éxito, pues fallece repentinamente. Hay un interesante engaño en el primer capítulo que parece que ha muerto en un accidente de tráfico. Pues no, resulta que el accidente de tráfico ocurre justo en el momento en que ella sufre un aneurisma cerebral, quizá por la impresión. El caso es que esto deja devastado a su marido y le arrebata la posibilidad de escribir, pierde toda inspiración. Por suerte, como el propio King reconoce que ha hecho muy a menudo en su etapa más prolífica, ha escrito más de lo que se ha podido publicar. Para no saturar el mercado, pues Mike Noonan, igual que pasó con King en su época Batman, pues solo publicaba una novela al año y la segunda que le daba tiempo a escribir no la publicaba. Y ahora pues por tanto tenía 3 novelas escritas sin publicar. Como llevaba 3 años sin que se le ocurriera nada después de la muerte de su esposa, pues fue publicando estas novelas guardadas como si fueran nuevas. Y ahora al acabar la última se quedaba sin inspiración. Tras unas vacaciones en Florida, el protagonista se retira a su casa del lago, muy parecida a una que tiene King en Lowell, que es donde de hecho menciona al final que escribió la novela Un saco de huesos entre 1997 y 1998. Se retira a esa casa del lago, sigue sin poder escribir y de hecho King reconoce que este viaje a la casa del lago, a la casa del lago, donde ha vivido una esposa fallecida, tiene muchos paralelismos con la novela Rebeca de Daphne du Maurier, aquella que dice que empieza Anoche soñé que volvía a Manderley, que es, según King, uno de los mejores comienzos de la literatura universal. Llega a la casa que naturalmente empieza a notar una extraña presencia, o tal vez más de una. La casa del lago es una casa encantada en la que está el espíritu de algo que puede ser su mujer, fallecida o no. Y mientras tanto, en esta situación, la novela da un giro inesperado cuando Mike conoce a una joven madre de apenas 20 años, él tiene 40, y que tiene una niña pequeña. Esta mujer es la nuera de un millonario que está minusválido, pero es el típico millonario cruel que jamás toleró la boda de su hija. Por cierto, la joven madre es viuda, ya que el marido, hijo de este millonario famoso y cascarrabias, pues ha fallecido en un accidente. Entonces, el escritor Noonan recibe esa misma noche una llamada del millonario diciendo que qué hacía con su
con su nuera que, en fin, está buscando excusas para arrebatarle a su nuera la custodia de la niña. Aquí la novela da un giro por el conflicto suegra-nuera con la niña de por medio y el escritor que quiere impedir que arrebaten a la niña de su madre. Por si esto fuera poco, al protagonista le surgen dudas sobre el pasado de su difunta mujer, ya que había comprado un test de embarazo justo antes de morir, no le había dicho nada a él. Le empieza a llegar información de que su difunta mujer ha visitado eh, hace años, naturalmente, ha estado en la zona de la Casa del Lago, hablando con la gente, acompañada de un hombre misterioso, y, y queda ahí, por tanto, varias tramas abiertas. Ya digo, es una novela muy interesante que merece la pena relatar hasta cierto punto, si bien matizo que el final defrauda mucho en el aspecto literario. No voy a comentar ahora nada para quien quiera leerlo, pero adelanto que la novela tan bien planteada y estructurada llega un momento en que parece que el autor no sabe cómo terminarla adecuadamente y por eso hay un tremendo bajón, pocas veces visto, porque normalmente cuando una novela de King o de quien sea no me gusta, pues me doy cuenta pronto. Aquí, de los 30 capítulos que tiene, mantiene muy bien el ritmo hasta el capítulo 25. Luego todo prácticamente se desinfla. Pero en fin, insisto que es el tema literario, no el tema argumental. Así que vamos a empezar por la estructura. Por cierto, para ello me basaré en la versión más reciente publicada, que es la de Bolsillo, 700 páginas, traducción de María Eugenia Ciocchini. La novela es dedicada, de nuevo, porque alguna lo fue en el pasado, que ahora no recuerdo cuál, a su hija Naomi, que en este momento tenía 28 años. Dedica también varios agradecimientos a algunos asesores que ha tenido en el mundo judicial, ya que el tema de la custodia de la niña da lugar a un proceso y por eso ha necesitado un asesoramiento especial de abogados a los que da las gracias. Bien, el comienzo de la novela, ya digo, es muy bien, está muy bien detallado la explicación no solo de la muerte de la esposa, que al principio ya digo parece que es un accidente, pero nos enteramos que no, que es un aneurisma, y luego pues el duelo que sufre el marido. El bloqueo del escritor, que seguro que aquí ya vimos que lo pasó en el año 88. Y una cosa que no me gusta demasiado, ya lo he dicho alguna vez, pero aquí ocurre también con frecuencia, aunque no siempre está mal utilizado, es el tema onírico, que el personaje pues tenga unos sueños terroríficos en ocasiones, eróticos en otros, en los que pues el narrador puede dar rienda suelta a la descripción más fantástica, sin que afecte mucho a la credibilidad de la novela, ya que son solo sueños. El problema es que yo considero que si el lector sabe o sospecha que son sueños, pues no termina de creerse mucho lo que está leyendo, porque son sueños incluso dentro del aspecto de la novela. Bien, cuando regresa a Casa Risa es como llaman a la Casa del Lago, que no tiene nada que ver con la Casa de la Risa, que era el refugio de Annie Wilkes en la novela Misery. Se llama así por una cantante que hubo, es un personaje imaginario, una cantante que hubo de jazz a principios del siglo XX, que había vivido en esa zona, es una mujer negra que por su risa frecuente y estridente la llamaban Sara Risa, que había vivido en esa casa, no recuerdo, en esa zona. Entonces, claramente Casa Risa es como Manderley en Rebeca, una casa que guarda recuerdos del pasado de la mujer que lo habitó, y a lo largo de varios capítulos pues se producen extraños ruidos, las letras estas que se colocan con imán en el frigorífico empiezan a cambiar de lugar, Mike Noonan tiene vívidos sueños con su esposa y con otra misteriosa presencia.
Y cuando conoce a Mati, es la chica, la joven madre, y a su hija pequeña, Kira, siente algo que no había sentido en 4 años, una fuerte atracción afectivo-sexual hacia la chica. Porque dice, a lo largo de los 4 años, desde que se quedó viudo, pues había conocido a varias mujeres, pero superficialmente, porque no quería, el recuerdo de su esposa le impedía llegar más allá. Pero con Mati le pasa algo diferente. Si bien, por la diferencia de edad y clase social que hay entre ellos, no se atreve de momento a dar el paso. También hay como un deseo fallido de paternidad, es decir, claramente, aunque no lo especifica. Por cierto, la novela está narrada en primera persona, es algo importante. El personaje puede explicar muy bien lo que le pasa, pero desde su propio punto de vista. Y hay una especie de negación de los sentimientos que tiene hacia la chica o de ser padre de la niña, ya que nunca tuvo hijos. Y el hecho de que su mujer hubiera comprado un test de embarazo el último día de su vida, pues le ha dado mucho que pensar. Ella comenté que aquel día, que de hecho era la fiesta nacional del 4 de julio, es cuando le llama Max de Boer, que es el suegro de Mati, y le exige que o bien se aleje de su nuera y de su nieta, o bien le dé excusas para poder reclamar la custodia. Por ejemplo, comportamiento impropio de la madre con la niña. Le ha dicho que, según testigos, dejaba andar sola a la niña por la carretera, cosas de ese tipo. Y bueno, empieza ya Mike Noonan a interesarse por este caso, pregunta a su encargado de mantenimiento sobre la familia de Bohr, que ahí nos explica un poco todos los antecedentes que he resumido mucho, y la novela da un giro a lo John Grisham, el autor de novelas de abogados y jueces. Utilizando su gran fortuna, pues Noonan contrata a los mejores abogados para que defiendan el caso de Mati, la custodia de su hija frente a su suegro. Ahí naturalmente Mati, agradecida, le invita a cenar a su casa y se nota que hay una tensión sexual entre ellos, pero se diluye totalmente cuando ella le dice, así de pasada y sin darle importancia, que había visto 4 años antes a su esposa, a Joe, la esposa de Joyce, la difunta esposa de Mike, que la había visto en la zona acompañada de otro hombre, de un hombre misterioso, pero que por edad pues no debía ser ningún novio ni nada, pero naturalmente Mike, que se siente muy atraído por esta chica que es 20 años más joven, dice, pues no tienen la diferencia de edad entre ellos, de unos 10 que le echaba la chica, pues no significa nada, entonces le deja bastante preocupado. Toda esta historia de echar de menos a su difunta esposa, sentirse atraído por esta joven y además regresar a la zona donde vivió Sarah Risa, de la que ha visto, tenían fotografías en la casa, etcétera, hace que esa noche Mike tuviera un sueño muy muy erótico, en que estaban con nada menos con las tres mujeres simultáneamente en distintos lugares. Naturalmente en los sueños todo es posible, más incluso que en estas novelas. El haber conocido a Mati desde luego le rompe el bloqueo del escritor. Al día siguiente empieza a escribir una nueva novela. Llega, todo esto transcurre bastante rápido, en apenas una semana, la declaración en un juzgado para hablar sobre el tema de la custodia de la niña y queda de momento pendiente. Y aquí empieza más de nuevo el tema de la rumorología vecinal. Después de haber hablado con su encargado de mantenimiento que le cuenta la historia de la familia de Bohr, su, digamos, ama de llaves, bueno, la persona, más bien la encargada de la limpieza, la que va a limpiarle la casa de vez en cuando a Mike, le dice que un niño murió en el lago en 1901 y que otro fue asesinado por su padre en 1945 antes de que éste se suicidara. Se va enterando a través de esta persona, de Brenda, y de su encargado de mantenimiento,
William, Bill, pues eso, que Joe está, y bueno, por lo que le ha dicho Matty, es decir, que Joe estuvo antes de morir en esa zona varias veces, que estuvo con otro hombre y que estuvo investigando la historia del pueblo, lo cual le hace a él investigarla a su vez. Para complicar más la cosa, el abogado que lleva el caso de Matty le dice a Mike, que es el que le ha contratado, que él se siente atraído por Matty. Así que más tramas paralelas que tenemos en esta novela que le da todavía más interés. Un capítulo muy interesante es el 17, ya digo, la novela está siendo muy intensa y solo llevamos la mitad. Cuando pasea tranquilamente, como King suele hacer, por cierto, por el entorno de la casa, por el lago, aparece Max Devor, el anciano minusválido, en su silla de ruedas motorizada, y su ayudante Roget, que también es bastante mayor. Pues contra todo pronóstico, esta pareja de ancianos empiezan a lanzar piedras. Pues primero empieza el anciano golpeándole con el bastón, tirándolo al suelo, y luego el ayudante Roget le empieza a tirar piedras, que hace que él se tire al lago y está a punto de ahogarse pedrada tras pedrada. Y ya digo, es un pasaje, un capítulo tan cómico como terrorífico. La estúpida muerte que está a punto de tener el protagonista de la novela, apedreado por una pareja de ancianos en el lago. Sin embargo, la novela da un giro inesperado en el capítulo siguiente, cuando el abogado de Mike le llama y le dice que Devor se ha suicidado. Y que además, bueno, aquí todo parece que va a ir bien, pues porque según dice Roget, el anciano ha dejado todo a su nieta, que la madre podrá aprovechar hasta que ella sea mayor de edad, pero que eso sí, que no puede marcharse de la zona, que quiere que la niña se críe en la zona. Queda pendiente la cuestión de los fantasmas, porque que hay en la casa, claro, pero de momento, salvo dar un poco de miedo, no parecen bastante dañinos. También hay más noticias positivas para Mike, porque además se entera de que quien acompañaba a su difunta mujer en el pueblo era su hermano mayor. De ahí el tema de la aparente diferencia de edad. Que era un personaje que había aparecido de pasada a principios de la novela. Es decir, le invita a Mike a pasar las navidades en su casa, luego le pregunta que por qué no ha estado con otras mujeres, etcétera. En fin, es un personaje secundario del principio de la novela al que ya tenemos un poco olvidado, y por eso no terminamos de imaginar que el hombre misterioso era el hermano mayor que había salido antes. Y naturalmente, ahora con el problema judicial resuelto y, sus celos retroactivos también explicados, ahora es cuando Mike puede dar, y ha superado también su bloqueo de escritor, puede dar rienda suelta a su relación con Matty, que después de muchas dudas, ahora sí Mike va a dar el paso. Pero ahora viene cuando la matan. Es decir, la novela da un giro, ya digo, no solo inesperado, sino ya empieza a desinflarse. Cuando celebran la fiesta, el equipo de abogados, Matty y la niña, y Mike, pues aparecen unos sicarios que disparan a Matty Devor y la matan. Por eso había exigido el anciano en el testamento que ella no se marchara de la zona. Y que luego nos enteramos también al final que lo del testamento dejado todo a la nieta era falso. Era lo que simplemente decía Roget, el ayudante, pues para que ella no se marchase de allí. Bien, y ya digo, aquí la novela, aunque le quedan 5 capítulos más en los que hay que resolver la cuestión de los fantasmas, se desinfla totalmente. La muerte de Matty es un giro de lo más inesperado. Será triste quizá, pero en mi opinión ya entra en lo poco creíble. Únicamente hay que destacar en el capítulo 28 la explicación de uno de los fantasmas, que por supuesto es el de Sarah Arisa.
Sara había desaparecido, no es que hubiera muerto. Tras vivir en la zona, había desaparecido y todos decían que como dirigía un grupo itinerante de jazz, que eran los Red Top Boys, pues se habrían mudado a otro lugar. Pero no, lo cierto es que ella y su hijo Quito habían sido asesinados por un grupo racista, que el líder del grupo era nada menos que el abuelo de Max de Boer. Y el joven del grupo era nada menos que un abuelo, bueno, un tío abuelo de Mike Noonan, que él no sabía que estaba emparentado con gente de la zona porque era un hijo ilegítimo de su abuelo. Es decir, aparecen los antepasados de Max de Boer, el antagonista, y Mike Noonan, el protagonista, participando en una violación en manada y un asesinato racista de Sara y su hijo, que acaban enterrados, o sea, ella muerta a golpes, el niño ahogado en el lago, nada menos que por el tío abuelo del protagonista, y luego sus cadáveres enterrados por la zona. De ahí lo del saco de huesos. Y de ahí que vuelva el fantasma de Sara Risa. Este flashback histórico en que se vuelve a 1901 y se recrea muy detalladamente el asesinato, desde el punto de vista de Sara Risa, pues está también muy logrado, esta descripción tan violenta. Pero el resto de los 5 capítulos no están para nada a la altura del resto del libro. Aún así, merece, aunque solo sea, que no es poco, por leerse la mayor parte de la novela, sí merece la pena incluirse entre las mejores obras de este autor. Para concluir, como siempre, mencionaré la adaptación televisiva que, como en la mayoría de obras de King, pues tampoco falta. Solo que aquí fue bastante fracaso. Es una novela difícilmente adaptable, la verdad, pero Mike Garris lo realizó en el año 2011, en forma de miniserie televisiva. Mike Garris era nada menos que, bueno, era la quinta vez y hasta ahora la última en que adaptaba un trabajo de Stephen King. Empezó con la dirección de Sonámbulos, que es una película que lleva guión de Stephen King del año 1992, pero no está basada en ninguna de sus novelas, por eso no la he mencionado hasta ahora. Después realizó la adaptación para televisión de La danza de la muerte, de Stand, 1994, que tampoco he mencionado porque La danza de la muerte no es en mi opinión, de sus mejores obras. Luego sí mencioné que fue el director de la adaptación televisiva del Resplandor que produjo el propio King para contrarrestar la obra de Stanley Kubrick, que a él no le había gustado. Y posteriormente dirigiría Montado en la bala, la adaptación cinematográfica de un relato que se publicó bastante después, que Un saco de huesos. Así que cuando llegue, bueno, bastante después no, 4 años después, cuando llegue a la antología Todo es eventual, pues mencionaré este relato, cuya adaptación también fue de Mike Garris. Y ya 7 años después de esto, en el año 2011, pues Garris dirigió la miniserie de 2 episodios, que en total solo duran 2 horas 40 minutos, es básicamente una película para televisión larga, y que de hecho a veces se ha emitido en un solo episodio, no en dos, y que en España se comercializó con el nombre de La maldición de Dark Lake. Está protagonizada nada menos que por Pierce Brosnan, que ya había dejado de ser 007, y por Melissa George, protagonista de la vampírica película 30 días de oscuridad. Sin embargo, el éxito entre el público ha sido bastante escaso. La nota que le dan en Film Affinity a esta adaptación es de 4,5, que si lo comparamos con el 7,9 que mencionaba antes de La milla verde, pues
no da, aunque no he tenido ocasión de verla, pues desde luego no anima a hacerlo. Y con este relato, o sea, con esta novela, concluimos por hoy. La siguiente no será una novela, sino una novela corta, que se titula Corazones en la Atlántida y que se publicó en una breve recopilación del estilo Las cuatro después de medianoche, las cuatro estaciones, solo que aquí las cuatro historias están relacionadas entre sí. Hablaremos de ello en la próxima ocasión. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.